Tras la emotiva partida de Goku, nuestros guerreros no habrían parado de entrenar, en especial Vegeta, quien habría perdido el ki divino al habérselo transferido a Goku para estabilizar su transformación. Mientras que en otro lugar habría otro problema. Goku habría despertado, totalmente malherido, sentía una presión enorme en su cuerpo. Con dificultad abriría los ojos, viendo a dos seres que gracias a la oscuridad de la zona no se podrían apreciar bien, pero el Saiyajin criado en la tierra se transformaría en la primera fase por reflejo. La luz emitida por su aura haría visibles a ambos, así Goku vería a un hombre y una mujer de un aspecto sorprendentemente humanoide. Estos se presentarían como Irina y Razor y le preguntarían a Goku del cómo fue que consiguió el poder que lo mandó a este mundo. El Son simplemente reiría un poco porque le recordaría a lo que le pasó a Goku Super, eso le parecería raro a Irina y Razor quienes no entenderían de dónde venía esa risa, y Goku empezaría a explicarles todo a detalle. Al pasar el tiempo Irina se sentiría mal por lo que le habría pasado a Z, revelando que estos antes eran amigos, pero simplemente un día desapareció, ahora esta se podría hacer una idea del por qué lo hizo, pero no se dejaría llevar por el sentimentalismo y le preguntaría a Goku que cómo siente su cuerpo. A lo que el Son empezaría a moverse, notando que le cuesta un poco, así pasando al Super Saiyajin, notando que le sigue costando. Razor, sorprendido por la capacidad que tiene el Son de transformarse, le preguntaría que le muestre si tiene más, a lo que Goku aceptaría. Así mostraría todas sus transformaciones, pero para ambos demonios ni una era el poder que podía mandarlo ahí. Así que estos le pedirían que use el poder de los antiguos Kaishin, a lo que Goku dudoso aceptaría, empezando a elevar su poder a niveles enormes, pese a usar la sexta fase el ki divino ya estaba totalmente impregnado con esa transformación, liberando así un poder exageradamente enorme. Irina se sorprendería, pues había alcanzado el poder de ella con la misma transformación. Nota. Al Super Saiyajin 6 Rose yo le doy un multiplicador igual al del Super Saiyajin 7, pero al tener un estado base más bajo aún no llegaría al poder de Kidnapper. Fin de la nota. Algo que notaría Irina sería que el Son no presentaba ningún tipo de dolor, a lo que le preguntaría si vio algo cuando se transformó. Goku sentiría, pero alguien imbuido en una llama parecida al aura del ki divino lo detendría, siendo el poco resto del ki divino que le quedaba, y al Vegeta haberle dado todo el suyo habría alcanzado un poder tal que aniquiló al demonio. Esa historia sorprendería a ambos y le preguntarían sobre el ki divino, notando que era lo opuesto al ki negativo de ese lugar. Así Goku tendría una idea, haciendo lo que una vez le mostró su yo de otra dimensión, logrando acceder a una versión debilitada del Super Saiyajin Dios, al el ki divino de Goku estar mayormente concentrado en la sexta fase. La paz y tranquilidad de esa transformación sorprendería a todos en el lugar, pero lo extraño era que estos podrían sentirlo, pero rápidamente volvería a su estado base. Aún así el Son preguntaría sobre ese ki negativo que habría mencionado Irina, a lo que empezaría a explicarle cómo funcionaba, a lo que Goku pensaría que sería genial su propia variante de ki al puro estilo de su yo alterno, así empezando su entrenamiento. Así los días pasarían que rápidamente se volverían meses, y Goku conseguiría combinar el ki negativo con la primera fase, pero esta sería apenas más fuerte que su quinta fase, para poco después poder mezclar la fase 2, llegando al 50% de su Super Saiyajin 6 Rose. El rápido aumento fascinaría a Goku, quien pensaría en mezclarlo con la quinta fase, pero Irina le negaría eso por miedo a que se funda en la locura. Pero eso no detendría a Goku de mezclarlo con la fase 3 notando que era igual de poderoso que su fase 6 Rose, pero con la diferencia que se hacía más fuerte, a lo que Irina le diría que es porque absorbe la energía negativa, por lo que usarla fuera teniendo un poder igualitario y más estable sería imprudente. Esas palabras harían pensar a Goku, quien volvería a su estado base notando que su cuerpo al adaptarse pegó un salto de poder enorme, eso llamaría la atención del ser más poderoso de ese lugar. Irina, al darse cuenta de la llegada de este sujeto, le diría a Goku que se prepare mientras activaba el poder de los antiguos Kais. Goku sentiría al instante un poder gigantesco y pasaría a la sexta fase con poder divino, en eso Irina lo presentaría por un nombre, Kidnapper. El Son notaría el parentesco con Vegeta, y empezaría a preguntarle por qué el parentesco. Kidnapper solo se aclaró la garganta para empezar a hablar y hablar.
Este empezaría contando que es un híbrido Saiyajin demonio, no recordaba a sus padres pues ya habían pasado milenios desde ese suceso, él era proveniente del planeta Sadala, siendo el Super Saiyajin legendario de su época, el más temido y respetado de todos, él fue el segundo Super Saiyajin de todos, luego de Yamoshi, pero este anhelaba poder, mucho poder. Viajó por varios planetas que sabía que habían formas de vida poderosas, haciéndose más y más fuerte en el proceso hasta que este se topó con Z, quien al notar sus intenciones lo habría desterrado al mundo vacío y empezó su rencor a los dioses. Eso sorprendería a ambos guerreros los cuales bajarían la guardia, a lo que el demonio Saiyajin aprovecharía para atacar, pero rápidamente Goku reaccionaría respondiéndole con una patada. El Son sabría que Irina era más débil que él y le diría que se quede atrás pasando rápidamente a la séptima fase al temer de que Kidnapped se transforme en Super Saiyajin. Así estos empezarían a luchar, su combate sería brutal, golpe tras golpe, técnica tras técnica, ambos Saiyajines estaban yendo a matar y mientras más pasaba el tiempo Goku se iba consumiendo por su propio poder, Kidnapper aprovecharía eso esquivando lo mejor que podía y cualquier distracción este arremetía con todo, pero si el Son acertaba un golpe por el poder que habría adquirido luego de mucho tiempo usar dicha fase le causaría mucho daño al demonio. Por un segundo el combate cesaría, ambos se encontrarían magullados y jadeantes del cansancio, pero Kidnapper empezaría a reír diciendo que luego de muchas décadas este finalmente habría encontrado un rival digno, asustando un poco a Goku. Pero este no se dejaría intimidar así empezando a cargar su puño con energía negativa, sabría que no le quedaba mucho tiempo de cordura así que acabaría todo de un golpe. Kidnapper notaría eso y también cargaría su mejor ataque para ambos lanzarlo al mismo tiempo. Goku habría hecho el golpe del dragón negativo, del cual saldrían 7 dragones de misma tonalidad los cuales impactarían en el demonio Saiyajin, o al menos 6 de ellos lo harían, este a muy duras penas habría podido esquivar uno debido a que una energía extraña lo movió del lugar, pero antes que pase algo Goku volvería a su estado base. Este se encontraría destrozado física y mentalmente, a muy duras penas habría podido destransformarse. Kidnapped se levantaría como podía, totalmente herido, este agradecería al Son por ser tan buen oponente, pero que su suerte ya se habría acabado. El Son aún tendría un as bajo la manga, liberando el Super Saiyajin 6 Rosé, que aunque más débil al poder creciente, era lo suficientemente poderoso como para hacer frente a un debilitado Kidnapper. El Son empezaría de dar varios golpes al Saiyajin demonio mientras este solo podría cubrirse, y al poco tiempo respondería tomándolo de los brazos y darle un rodillazo en la quijada, ambos estaban muy cansados para ese entonces, pero Kidnapper reconocía algo en el ki de esa transformación que lo enfurecería, el ki de los dioses. Al Goku estar aturdido Kidnapper aprovecharía eso para empezar a golpearlo, cada golpe era más potente que el anterior, mientras expulsaba toda su ira acumulada durante tantas décadas expulsaría su ki, este de un fuerte grito emitiría un fuerte resplandor y de un golpe daría un golpe crítico al Saiyajin criado en la tierra. Al disiparse dicho destello se vería al demonio Saiyajin con una cabellera blanca, este habría logrado acceder al Super Saiyajin después de tantos años, en un estado de ira continua este estaría a punto de matar al Son, pero escucharía el sonido de algo caer, al voltear vería a alguien con el mismo tipo de ki que el Son. Este no era nada más ni nada menos que Goku Super con el Ultra Instinto señal. Y con esta inesperada llegada lo dejamos por el momento, no olviden dejar sus comentarios y díganme qué les pareció el vídeo, sin más me despido, estuvo aquí su Raider de confianza y nos vemos